Hola, hola, ya estamos Aquí en Confianza. Soy Adriana Pineda y les doy la bienvenida a su podcast. Oigan, les recuerdo, vayan a seguir nuestras redes sociales de Diario de Confianza. Tenemos Twitter, Instagram, TikTok, el portal de Facebook y el portal de noticias, donde les estamos dando de forma cómica un poquito de lo que está pasando en la ciudad. Y bueno, el día de hoy traigo una entrevista que me da mucho gusto hacer, sobre todo porque ya estamos iniciando marzo, este mes donde pues sí, los señoros y señoras se unen para hablar de la agenda de género. Sin embargo, hay personas que más allá del 8 de marzo trabajan por estas agendas y una de ellas es Luciana Weiner y me da muchísimo gusto tenerte aquí hoy otra vez, Luciana. Adri, querida, el gusto es todo mío, de verdad, muchísimas gracias por la invitación. Y sí quería aprovechar la coyuntura porque sí siento que es el momento en el que todos al menos están un poquito más dispuestos a hablar sobre los temas de género, aunque yo insisto, es algo que tenemos que tocar todo el año, sobre todo porque es una situación que pasa todo el año, ¿no? Este libro que nos vienes a presentar y un poquito también de la coyuntura de por qué se escribe un libro así y sobre todo en México, pues trata sobre el aborto. Sí, vamos a hablar sobre abortos al 2x1 y por qué pasa esto en este país, así que si se espantan, yo creo que mantengan el programa porque van a ver por qué hablar de la legalización y de quitar la penalización del aborto es más complejo de lo que incluso entendemos a veces. En efecto, Adri, vamos a hablar del aborto, pero también de otros temas, porque en realidad este libro surge de alguna manera, yo decía, bueno, seguramente hay miles, cientos de mujeres que están encarceladas en México por el delito de aborto, pero lo cierto es que cuando empiezo a hablar con las colectivas, cuando empiezo a mandar solicitudes de información, cuando empiezo a hablar con las organizaciones, me dicen, bueno, sí, hay casos, pero no tantos, no estamos ahora acompañando ninguno, y entonces yo decía, oye, no puede ser. Me llegan las solicitudes de información, en las cárceles federales no había ninguna mujer presa por el delito de aborto, en las locales había algunos casos, pero muy poquitos, y yo decía, bueno, algo acá no me cierra, ¿sabes? O sea, no puede ser. Y entonces, hablando con Las Libres, esta organización de Guanajuato, con Verónica Cruz, ella me dice en algún momento, lo que sí hay, lo que sí hemos acompañado mucho son casos de mujeres que tuvieron emergencias obstétricas y que fueron sentenciadas por homicidio. Y yo, ¿cómo homicidio? Y ahí se abre todo este mundo que intento retratar un pedacito en fortuito y que tiene que ver con 5 historias de mujeres que fueron criminalizadas por el delito de homicidio doloso, homicidio en razón de parentesco. Hay otros casos de infanticidio, filicidio, etcétera. Pero que en realidad lo único que pasó en los hechos es que tuvieron un parto fortuito o una emergencia obstétrica. Y que justo es como las trampas de la ley, ¿no? O sea, la trampa de los abogados, la trampa de los jueces. Digo, tenemos el caso ahorita de la niña de 4 años que un juez del Estado de México dijo que pues no era violación porque la niña no se acordaba dónde y cuándo y a la hora que fue abuso. Y son las trampas que utilizan literalmente los abogados, que sí tiene que ver con el patriarcado. O sea, no es que no lo inventemos ni nada, sino que son estas prácticas que se utilizan y que vemos que es pues una ley a partir de este patriarcado, ¿no? Bueno, no es una penalización del aborto, pero sí es un homicidio que tiene que ver con la penalización del aborto y los pensamientos incluso de los jueces que retratan estos casos, ¿no? Porque ahí vamos a hablar también de la perspectiva de género. No son casos donde se juzgue por ser tomando en cuenta más bien siendo mujer qué pasó con este aborto, por ejemplo. Hay un caso también, pues uno de los más famosos, de la chica que pues pierde su bebé en un Liverpool, sí, ¿no? Y todo lo que hay alrededor de eso y cómo es pues, un asesinato en mano, o sea, cuando en realidad es un aborto espontáneo. En efecto, todo lo que dicen me parece relevantísimo, digamos, en principio. Nombrabas recién el caso de Victoria Figueiras y justo tienen una raíz común y que es este sistema de injusticia penal que lo único que hace es lo que vimos en ese video. Lo que vimos en ese video no es una situación fuera de lo normal, eso pasa todos los días y en estos casos pasa también. Aquí vemos, si tuviéramos un video de ese momento, vemos por ejemplo a la parte acusadora que estaba coadyuvando con la fiscalía diciendo, mamá no me mates, así podría haber dicho el bebé antes. Así, o sea, cosas así en boca de jueces, ¿no? Entonces,
Justo, y el caso de Dafne, de hecho, es el primero que se narra en este libro, es uno de los más conocidos en ese sentido. Es un parto fortuito en un baño del centro comercial donde ella trabajaba. Entonces, los compañeros, las compañeras, no sabemos si por desconocimiento, con intención, pero bueno, llaman a las autoridades y a ella la sentencian por homicidio doloso. Ella pasa 3 años en la cárcel. Y los otros de los casos son similares, tienen muchas características en común, ¿no? Pero también tienen particularidades. Por ejemplo, una de estas mujeres fue víctima de violencia sexual. Okay. O sea, su embarazo fue producto de una violación directamente. Ella tiene una emergencia obstétrica y ella es sentenciada en Guerrero. Otro de los casos, por ejemplo, una mujer embarazada, un embarazo deseado, una mujer que estaba en pareja, cuyo marido la violenta brutalmente una noche. A partir de esa violencia, a partir de esos golpes, ella casi pierde la vida. Muere el producto en gestación y ella termina sentenciada a más de 20 años, pasa 18 años en un penal del Estado de México. De esa locura son los casos, la verdad. Y hablando de México, justo porque creo que estas entrevistas que haces con ellas es como también una forma de adentrarnos a lo que pasa en un México que es muy diverso. O sea, porque creo que uno de los temas fundamentales dentro de la penalización del aborto y obviamente el acceso legal y gratuito es que no todas las mujeres en la ciudad, en México viven igual esta situación de abortar tanto espontáneo o incluso en un aborto que tenga que ser como sí, yo quiero hacer, claro. ¿no? Uh-huh. O sea, digo, se quejan mucho de que se hable del misoprostol, pero pues hay lugares donde ni siquiera tienes el acceso a un lugar donde puedas generar un aborto seguro, déjate legal, seguro, sí. y con todo el acompañamiento. ¿Qué viste? ¿Cuáles son los estados que te llaman más la atención? ¿Crees que hay algunos donde sea como, bueno, es que son más mochos porque siempre han sido panistas, ¿no? Como Guanajuato, o hay otras cosas que también te llaman la atención más allá de esta parte moral? Pues la verdad es que sí, digamos, estos 5 casos ocurren en lugares muy diferentes de la República, en Guanajuato, en Querétaro, Estado de México, Guerrero y Baja California. Sin embargo, sí, digamos, hay un patrón, evidentemente, en Guanajuato, en Querétaro, sí hay, digamos, una historia de criminalización mucho más amplia. Pero hay otra característica que tú mencionas que tiene que ver con lugares normalmente en situaciones muy vulnerables, ¿no? Lugares donde no hay acceso a la salud, lugares donde no hay acceso tampoco a la justicia, lugares alejados de la capital del estado. No en todos, pero muchas de estas mujeres, por ejemplo, tienen sus emergencias obstétricas en una letrina, ¿no? Entonces, esto nos habla de alguna manera del contexto, un contexto que para las autoridades es automáticamente borrado a la hora de llegar a los juzgados, ¿no? En ningún momento se ponen ni 2 segundos a pensar dónde estaba esa mujer en ese momento, qué le estaba pasando. La mayoría de las mujeres ni siquiera sabían que estaban embarazadas, ¿no? Entonces, es un círculo, ¿no?, de opresiones y de violencias. Y lo pensé porque digo, bueno, pues Querétaro y Guanajuato sabemos que han sido gobiernos panistas y lo que implica ser un gobierno panista. Digo, ahí tenemos también Aguascalientes con sí. El Frente de la Familia, incluso celebrando, o sea, yo no sé por qué también iban a hacer un festival de la vida y iban a invitar creo que a Dani Flow, o sea como que ninguna situación. Pero luego no están ahí con la niña que de 4 años que sí tiene idea que fue violentada. Pero ¿no? Justo, ¿no? Y luego tenemos un caso como el de Guerrero, que creo que también tiene que ver con el tema económico, ¿no? Sí. De cómo podemos acceder a una, ni siquiera me voy a poner al tema del aborto, de acceder al aborto, sino a la salud, sí. ¿No? O sea, porque esta parte de que las mujeres no sepan que estaban embarazadas también tiene que ver con un tema de acceso a la salud, señores y señoras. O sea, o sea, no todos, y es un tema nacional, no todos tienen acceso a un IMSS, a un ISSSTE, a un seguro popular, sí. Al bienestar Insabi, no sé, monstruo que ahora es. O sea, muchos se atienden en un SIMI, por ejemplo. ¿Cuál es la atención que te puede dar? Y lo que también se desencadena legalmente si vas a un SIMI y te dicen que es un aborto, que no es un aborto, que si te quedaste o no te quedaste, Luciana. No, en efecto, de hecho lo que dices justo, el caso de Guerrero además es un tema de entramado social, porque este caso ocurre en una comunidad que se rige bajo usos y costumbres. Esta mujer es la que es violentada sexualmente, a partir de ahí tiene un embarazo, es violentada por un policía comunitario además. Y por miedo a las represalias que la comunidad podía tomar contra ella se va de la comunidad, se va a la casa de un familiar en las afueras, no sabe que está embarazada y viene este parto fortuito, esta emergencia obstétrica en su casa. Imagínate
imagínate el momento, ¿no? Cualquier mujer que nos esté mirando, imagínate el momento, no saber que estás embarazada y de repente, pues tener un parto fortuito. A ese nivel de violencia, ¿no? De locura. Y que Guerrero hay que retomar, por ejemplo, en los lugares de usos y costumbres, o sea, tiene una semana que en el Senado de la República se aprobó el que ya no se puedan casar las niñas, ¿no? O sea, que ya no haya menores de edad sometidas a un matrimonio y que pues muchos de los embarazos que hay en Guerrero y que son más de 300,000 niñas a lo largo de esta década que han sido mamás, pues son producto de violaciones, son productos de, o sea, porque perdóname, una niña no tiene consentimiento, o sea, de estar embarazada siendo una niña es una violación. No hay más, no hay consentimiento en ese sentido. Y que son las que también están expuestas a que pase esto, ¿no? O sea, ¿con qué protección hablamos de eso? Y retomo también la parte de los gobiernos, porque, por ejemplo, pues sí, insisto, Guanajuato, Querétaro, Aguascalientes son lugares panistas. Sin embargo, se supone que Guerrero son lugares donde ha gobernado la izquierda, o al menos son primas progresistas, según esto, ¿no? Un PRD, ¿no? También ahorita, pues otro tipo, o sea, incluso ya pues ya tenemos gente en Morena y, digo, más allá de lo del narco y todo lo que han estado haciendo, pero son lugares donde pues sí decimos que es progresista, pero al final del día no hay ni siquiera una atención a los abortos. Y te lo digo así porque creo que también hay una irresponsabilidad de parte del gobierno federal y de los gobiernos locales sobre este acceso a la justicia, acceso a la seguridad, pero también acceso a nuestra salud como mujeres. No, absolutamente. Lo que dices es primordial por esto. Digamos, en estos casos en particular, hablemos de Estado como ente, ¿no? O sea, sí, los gobiernos locales, el federal, todo, pero digamos, hay primero una omisión, porque estas mujeres tienen emergencias de salud a las que no son atendidas. Entonces el Estado es omiso en un primer paso y cuando interviene para criminalizar. La mayoría de estos casos, estas mujeres fueron encarceladas mientras estaban internadas tratando de sobrevivir después de estas emergencias con grandes hemorragias y digamos, detalles complicados. Pero digamos, con una emergencia de salud, ahí el Estado no hace nada. Ahora, cuando tiene que intervenir, lo hace para criminalizar, lo hace para sentenciar. Y digamos, es un entramado. Por eso a mí me gusta hablar de la parte sistémica, ¿no? Porque finalmente no son casos aislados, no es este gobierno sí, este gobierno no, o esta parte sí, esta parte no. Es una cuestión de sistema y cuando hablamos del sistema todo se vuelve mucho más, digamos, complejo y cambiarlo también se vuelve más complejo. Ahí está esta parte de las leyes que son fundamentales y ha habido muchísimos avances y hay que decirlo. Pero también hay una parte sistémica y cultural. Y esa cuesta muchísimo moverla. Quiero preguntarte por la portada, porque a mí me llamó mucho la atención cuando la vi. O sea, fue como, no la entiendo. O sea, ya conforme vas leyendo el libro, pues sí, lo vas entendiendo un poquito, pero creo que sí es un buen gancho para que las personas entiendan de qué va y cómo va. Entonces, si quieres como... A ver, la portada... Lo primero que hay que decir de la portada es que la hizo Shanique Galván, que es una ilustradora maravillosa. Estuvo ella trabajando y nosotros... Esto es un excusado. En algún momento era un excusado mucho más tangible, ¿no? Y yo le pedí que lo suavizara un poco porque, bueno, el libro es fuerte, ¿no? Obviamente el tema es brutal, las historias son brutales, los testimonios lo son más. Y todos estos son los elementos que se van dando a partir de la investigación que hacen, ¿no? Las autoridades. Que se saca de aquí, todos los elementos que ven acá. También se saca, y esto me alegró mucho que lo agregara Shanique, porque también se saca esperanza. El libro, como ya decíamos, no, evidentemente no es un libro feliz, pues, pero sí tiene una parte, creo yo, que es luminosa y que tiene que ver con las redes de mujeres. Cuando empecé a investigar estas historias, lo que ocurría todo el tiempo es que aparecían abogadas, activistas, organizaciones, mujeres poniendo el cuerpo, la verdad, para defender a otras mujeres. Y las mujeres que salen de prisión son las que llegan a estas abogadas feministas, a estas colectivas. Y esa parte es muy luminosa, partiendo de ellas mismas, ¿no? Cuando me cuentan su historia, lo primero que me dicen es: oye, yo te la cuento porque no quiero que le pase a ninguna mujer más, ¿sabes?
Justo, yo creo que, a ver, no es un tema lindo, pero es un tema que pasa y creo que son las cosas que en la realidad estamos viviendo todo el tiempo, y el hecho de que no nos guste hablar de los desaparecidos no significa que no estén, que las mujeres que sufren abortos criminalizados no las encontremos dado el delito de penalización del aborto, no significa que no estén, y las historias están, y a mí lo que me rompe el corazón también es la parte social de estas mujeres, ¿no? Porque son mujeres que al final del día pues son parte de una sociedad, son parte de una comunidad. La chica de Guerrero, pues al final del día, pues sí, uno critica desde fuera la parte de usos y costumbres y dice como está mal. Sin embargo, pues son comunidades, ¿no? O sea, son comunidades que terminan siendo violentas, y no nada más es la parte criminalizada de la ley, sino todo lo que implica alrededor y lo que se pierde, Luciana. Y quisiera ver también cómo viste la parte de resarcirla, o sea, de resarcir el tema del daño, ¿no? Porque creo que son muchos años en la cárcel, son muchas cosas donde, pues, ¿qué haces con una vida parada por terminar una vida, ¿sabes? O sea, que se supone que es vida bebé, ¿no? O sea, ¿qué haces cuando retoman? O sea, ¿qué pasa con el después de estas mujeres? Es una gran pregunta la que haces. Digamos, yo lo dividiría en dos partes. Yo las veo a ellas con un... Claro, porque al principio, en el primer momento de la criminalización, cuando ocurre la emergencia obstétrica, cuando llega la policía, cuando las encarcelan, es un sistema tan avasallante, ¿no? Que algunas, no se puede generalizar, pero muchas de ellas terminan sintiendo culpa, terminan pensando que quizás algo hicieron mal. Pero hay una curva en la cual estas mujeres se vuelven muy a su estilo, y cada quien, pero se vuelven activistas, ¿no? Se vuelven voceras de las injusticias para que no le pasen a las otras, para visibilizarlas. Esto te diría por un lado. Ahora, por el otro, digamos, no sé, también me parece muy, muy importante decir que todas estas mujeres tienen colectivas y otras mujeres atrás, ¿no? No digo que solo sean mujeres, pues, o sea, evidentemente hay hombres, hay abogados, hay padres, hay hermanos, pero son las familias, sobre todo, son las colectivas, las activistas, las que acompañan los casos, las que logran que tengan un poquito de justicia, y sin embargo, y a pesar de todo eso, justo qué bueno que lo preguntas, porque Dafne, que es el caso más conocido, el más mediatizado, en enero tuvo una sentencia negativa, fallaron en su contra por pedir un resarcimiento al daño al centro comercial, y la justicia dijo que no se acreditaba el daño que se había hecho. Obviamente esta sentencia va a ser, se va a contradecir, pues se van a amparar ante esta sentencia, pero todavía a tantos años de distancia y a pesar de todo lo que hemos hablado sobre el tema, siguen pasando estas cosas. Resarcimiento del daño para estas mujeres no hay. No hay. O sea, esos años que se perdieron, nadie se los paga, nadie se los recompensa. Y vuelven a insertarse en la misma sociedad, ¿no? Y a buscar trabajo después de estar fuera 3, 5, 7, 18 años. Eso es muy complicado. Y, o sea, justo, ¿no? El ejemplo tal cual. En enero volvieron a fallar en su contra para no pagarle un resarcimiento del daño del lugar que no dejó entrar a la Cruz Roja para que la atendiera. Sí, que ese caso es muy específico, porque más allá de los compañeros que hicieron, o sea, no dejaron que llegara, o sea, hicieron un bloqueo, o sea, sí estuvo, o sea, sí hubo una... No dejaron entrar a la Cruz Roja. Exacto. La enfermera que era parte del lugar no tenía cédula, el servicio de salud privada que llegó tampoco tenían cédula, siguen sin tenerla hasta el día de hoy, o al menos hasta la publicación del libro. Es decir... Y aún así no hay justicia, ¿no? Y a pesar de que es un caso, repito, el único que hemos mediatizado. Y es el acceso a la salud, ¿no? También, o sea, no es nada más lo que la parte de la criminalización del aborto, sino en ese momento, ¿qué pasa si a una persona le pasa algo en un centro comercial y no estás permitiendo? Claramente hay un tema ahí donde pues se tiene que revisar, y es donde vienen pues las élites, ¿no? Donde pues ahí somos las mujeres las que quedamos más desprotegidas, Luciana. Y más allá del resarcimiento del daño, ¿cómo vivieron las mujeres esta parte del proceso de encarcelamiento, del proceso penal? Porque creo que sabemos, y por lo que muchas personas han estudiado, por lo que sabemos de muchas colectivas que están trabajando en las cárceles, pues la realidad es que viven las mujeres, ¿no? Y eso también depende de los delitos que cometieron. ¿Cómo vive una mujer que su delito fue
tener una emergencia de salud y quedarse en la cárcel? ¿Cómo la vive? Pues la verdad, muchas me dijeron que cuando llegaran ya a la prisión, digamos, el resto de sus compañeras ya sabía, alguien ya les había dicho porque estaban ahí. Y obviamente no sabían que había tenido una emergencia obstétrica, pero sí sabían que estaban sentenciadas por homicidio, ¿no? Digamos, es que es diferente llegar y decir, esta mujer está sentenciada por homicidio que por una violencia obstétrica que termina en aborto. O sea. Exacto, obviamente. Ahora, me parece que es interesante esto que planteas porque los sistemas carcelarios no están pensados ni por mujeres ni para mujeres. O sea, las mujeres son algo así como el 5% de la población carcelaria. Por lo tanto, las situaciones en las que las mujeres viven en la prisión son mucho más digamos, vulnerables que el resto de la población carcelaria. De hecho, hay uno de los casos donde ella es recluida en un pequeño penal que está como en la azotea de una cárcel de hombres, ¿no? Y este es peculiar porque en realidad el lugar en el que ella estuvo recluida, ahí estuvo unos 10, 11 años, violaba todas las normas, ¿no? Violaba todas las normas, empezando por la que población carcelaria masculina y femenina no podrían convivir y un montón más, ¿no? No podían estar... Me contaba que no podían estar paradas todas juntas en el mismo lugar, entonces tenían que subir a las camas para poder platicar porque no entraban, ¿no? Ahora, cuando a ellas las mueven, vienen otras complicaciones, ¿no? Me decía, bueno, es que allá cocinábamos nosotras, al menos teníamos como acceso a eso, entonces cocinábamos con amor, cocinábamos bonito. Cuando llegan a una prisión mucho más grande, primero pasan de ser unas 30 y tantas a ser 100, ¿no? Sí, claro. Y además empiezan a vivir el sistema carcelario tal cual, ¿no? Y todo lo que eso implica. Son condiciones, digamos, diferentes entre sí, pero con una misma vulnerabilidad de inicio, diría yo, y con una misma falta de las autoridades que, te digo, no son cárceles pensadas para mujeres ni por mujeres. Y eso empieza desde el inicio, ¿no? O sea, y que justo lo que decías, ¿no? También pues, son encarceladas en momentos frágiles del cuerpo donde pues no debería de estar pasando. Hay un tema también que me llama la atención que sale claramente a partir de esto, porque creo que es un gran libro porque sistémicamente, o sea, justo abre muchas puertas y es la violencia obstétrica y el cómo también se trata a las mujeres. Hace poco tuve la oportunidad de platicar ahí en el Space Legislativo con una diputada, Mariana, que justo trae el tema de las mamás que terminan perdiendo a sus bebés durante el proceso de parto, ¿no? Uh-huh. Y cómo no hay nada pensado para esas mujeres, ¿no? Y yo decía, ¿cómo es posible? No, incluso por ley no les pueden ni siquiera dar los días de maternidad, sí, porque no hay bebé. Entonces, sí, como no hay bebé, no hay días de maternidad, entonces tienes que regresar a trabajar al día siguiente porque pues no hay bebé, entonces no hay duelo. Y creo que el tema de la violencia obstétrica en México no lo tocamos como se debe, ¿no? También está el colectivo Con Ovarios, que ya tuve la oportunidad de platicar con ellos, espero también tener una entrevista pronto. O sea, de todo lo que implica ser una mujer durante el embarazo y la vulnerabilidad a la que estamos, porque no nada más es como, las 5 semanas es el tamaño de una manzanita, ¿no? Sino todo lo que se vive a través de eso. Y que creo que también es una ventana a lo que ve, o sea, esta violencia dentro de tu libro, ¿no? O sea, en este caso, pues termina en un aborto, ¿no? Pero en un aborto que es espontáneo, en un aborto que no es ni siquiera tocado con el tema ginecológico de respeto hacia las mujeres. Y quisiera ver qué es lo que a ti te queda pensando como en este tema de la violencia obstétrica en México. Sí, había trabajado, digamos, el tema de violencia obstétrica ya específicamente en trabajos anteriores, en reportajes. Pues lo que diría en principio es, hay un caso en este libro, no es de los 5 principales, pero sí es otro, un caso satelital, le llamo yo, ¿no? Como estas historias que se cuentan, donde por ejemplo la mujer tiene un aborto espontáneo, llega con el aborto en curso a un hospital y lo que hace el personal de salud es llevarle, una vez que expulsa el producto, le lleva el producto para que le pida perdón, ¿no? Literalmente. De ese nivel es la violencia obstétrica que se vive. Hay que decirlo, ¿no? Evidentemente no se puede generalizar. Hay personal de la salud que hace una chamba maravillosa e increíble. Pero sí es un tema que ocurre muchísimo. Y aquí lo vemos también en, digamos, esta otra parte, ¿no? Muchas de estas mujeres son, de hecho, denunciadas por el propio personal de la salud que las atiende cuando llegan con una hemorragia producto de la emergencia obstétrica. Entonces,
Yo lo que pensaría es que hay una parte que nos es común a todos, ¿no? Esta violencia sistémica de la que hablamos ocurre, por supuesto, también en los hospitales, ocurre también en el personal de la salud, en las personas que atienden a las mujeres que llegan con esto. Y es, sobre todo, y hay mucha falta de información, y eso es importantísimo. También aparece una entrevista con una mujer que acompaña mujeres a interrumpir embarazos, ¿no? Y ella me contaba, ella es médica, y ella me explicó, digamos, paso por paso cuáles son las formas de interrumpir un embarazo y cuáles son los procesos que se hacen, ¿no? Y toda la falta de información, ¿no? A veces hablamos del legrado como si fuera la única forma de interrumpir un embarazo, como la OMS se pronunció sobre el legrado en muchísimas ocasiones y sin embargo, por falta de información sobre interrupciones químicas o falta de información sobre otro tipo de interrupciones, a veces el personal de la salud pues hace un legrado, ¿no? Entonces, digamos, falta tanta capacitación, sensibilización y por supuesto el cambio cultural que insistimos, ¿no? Que tiene que ocurrir en todos los niveles. Y que tiene que ver también con política pública, ¿eh? Sí, porque, sí. O sea, al final del día, pues sí, el cambio cultural, yo creo que pues ahorita estoy muy emocionada porque a pesar de que muchos utilizan este 8M para andar haciendo como su pancarta electoral y su pancarta política, creo que son los grandes momentos donde las mujeres nos damos cuenta que no estamos solas con estos temas, ¿no? Sí. Y yo te preguntaba esto de la violencia obstétrica porque mucho de las personas que se quejan de este tipo de casos son providas, ¿no? Y son personas que dicen, no, que el feto, que el bebé y que hasta el final, pero tampoco son personas que apoyan a las mujeres en términos de violencia obstétrica, ¿no? No son personas que dejan totalmente desamparadas a las mujeres durante el proceso de tener un bebé y lo que viene después, y son personas que no están pensando ni siquiera como en estas mujeres que terminan perdiendo al bebé por sufrimiento fetal, por un tema que ni siquiera les aplica esta parte de los días de duelo, ¿no? ¿Sí? O sea, porque creo que cuando hablamos del aborto, pues sí, hay mucha gente que se pone a hablar de que la vida y que la defensa, pero no entendemos ni siquiera la magnitud del problema. Y ni siquiera me voy a ir a la parte de cómo existen los niños sin escuelas y sin dinero. No, o sea, estoy hablando nada más del proceso de tener un hijo, cómo las mujeres también lo sufren y cómo incluso este proceso no acompañado de las instituciones, del sector salud, de lo cultural, hablando por ejemplo de los usos y costumbres, pues terminan en un tema donde la única persona que termina jodida literalmente son las mujeres, ¿no? Y sí quiero tocarlo porque sí, insisto, la gente pro vida se les olvida que no nada más es tener al bebé ahí bonito y nacido, sino que implica muchas cosas. No, y déjame, perdón, solo ahí rapidísimo, pero déjame ponerte otro ejemplo que también es otro de los casos que se cuenta. Un embarazo súper deseado, súper buscado de una pareja aquí en la Ciudad de México. En algún momento en el primer examen estructural encuentran algunas señales de alerta, pero no están seguros, les dicen que tranquilos, que esperen un poquito más. Cuando se hacen el segundo examen estructural, que esto es pasando las 20 semanas, encuentran una malformación genética muy severa, digamos, faltaba la parte del mentón, faltaba una parte del brazo, había problemas en las conexiones, en las arterias, en las venas. Y entonces ahí lo que empieza a pasar es, no sabía ni siquiera si iba a poder vivir fuera del útero, ¿no? Y te digo, era un embarazo muy buscado y muy deseado. Entonces, una mujer para interrumpir su embarazo por causas legales aquí en la Ciudad de México, malformación genética que además es legal en muchísimos estados, se tiene que enfrentar a un proceso brutal en un comité de bioética que seguramente, o que digamos es muy probable que la bateen, ¿no? Porque ella me decía, bueno, los casos que aceptan en los comités de bioética normalmente son los que no tienen piel, no tienen cerebro, órganos que son vitales. En este caso, como no se podía asegurar que podía vivir o no fuera del útero, seguramente la iban a rechazar. Un viacrucis terrible, repito, por un embarazo absolutamente deseado y buscado, ¿no? Para interrumpir un embarazo de una vida que no iba a ser viable fuera del útero. Entonces, hay una cantidad de entramados que se nos van, ¿no? Cuando hablamos de aborto, hablamos siempre de la misma línea, de una mujer que decide interrumpir su embarazo, y eso está muy bien, pero hay muchísimas áreas grises alrededor que no tenemos en cuenta.
No, y la falta de información, esto que dices sobre los legrados, por ejemplo, y el tomar misoprostol, que también venden en Walmart y no hay ningún problema de que puedan comprarlo. Por ejemplo, a mí me tocó, o sea, pues obviamente, pues sí tengo... Pues aparte activista, sabes que es legal, seguro, gratuito, pero pues nunca me había tocado ni acompañar ni a tener a alguien cercana, al menos que fuera explícita conmigo de que iba a vivir un proceso de ese tipo, porque cuando ustedes menos se lo dan cuenta, casi todas las mujeres o tienen a alguien o conocen a alguien que ha vivido este proceso y está bien. Sin embargo, pues yo no sabía cómo funcionaba el tema y me tocó leer el libro de Perras de Reserva de Dalia de la Cerda y lo primero que empiezas es con una chica abortando. Y yo, te juro, iba en el avión rumbo a la FIL, así. O sea, traumada, porque dije, a ver, ¿cómo es posible que incluso yo, que estoy activista, que estoy diciendo que aborto seguro, legal, gratuito, no tengo ni siquiera bien claro lo que implica ya el aborto en sí mismo, ¿no? Y todo lo que pasa en la cabeza de la chica, al menos en este cuento, a mí me suma como la parte literaria de lo que nos estás presentando, ¿no? Porque creo que sí nos falta hablar de esto, sí nos falta decir cómo es, cómo se sufre, cómo se vive, cómo se... O cómo no se sufre, ¿no? Que es lo que pone Dalia, ¿no? O sea, luego se va a comer una hamburguesa o algo así. Sí, o sea, justo. Sí. O cómo también existe esto, ¿no? Sí. Que no necesariamente es este aborto que pasa en el libro de Dalia, en el cual, pues, es un aborto que ella pide y decide y justo, o sea, justo y no tiene lo sufre. Información, claro. Ajá. Un aborto que pasa en un centro comercial o un aborto que pasa por violencia obstétrica o un aborto que pasa en un lugar con usos y costumbres donde pues también vamos a recordar, venden niñas y pues cuántos abortos y cuántos casos como el de esta chica no hay dentro de también las niñas que pues sufren violaciones y tienen que ser mamás porque pues el cuerpo de una niña tampoco está hecho para ser mamá y qué pasa con estas cosas. Así que a mí me da mucho gusto que lo hayas escrito, de verdad. Yo siempre, toda la admiración, Luciana, porque creo que el periodismo que has hecho durante estos años que tiene que ver con entrevistar a mujeres y preguntarte qué es lo que abre esa entrevista y ver todo el entramado sistémico justo legal, de salud, social, incluso de las personas con las que convivimos, me parece pues muy rescatable y es un respiro para mí, o sea, saber que existe esto, porque sí creo que necesitamos trascenderlo y necesitamos ponerle ojo, porque sí creo que esto debería ser una base para política pública, sí, ¿no? O sea, yo sé que lo presentaste en la FIL y que muchos estamos muy emocionados, pero yo sí creo que esto es algo que tendría que leer Claudia Sheinbaum, Xochitl Gálvez o cualquier persona que está queriendo estar en un puesto de poder, porque la legalización del aborto sigue siendo un pendiente en México a nivel federal. Hemos ganado la batalla en los estados y poco a poco, pero sí, yo sí considero que esto es lo que tenemos que estar hablando cuando hablamos de derechos de las mujeres, aprovechando este 8 de marzo y aprovechando que van a ser 10,000 mujeres las que van a ocupar lugares de poder dentro de estas elecciones. Totalmente. Digamos, falta todavía la legalización en algunos de los estados, eso es fundamental. Y a partir de ahí vendrán otras batallas, ¿no? Porque si siguen criminalizando a las mujeres por homicidio, pues la legalización en realidad no llega hasta esos puntos. Es decir, más y más y más y más y de alguna manera así termina el libro, ¿no? Y cuando conquistemos eso vendrán nuevas batallas. Me encanta, gracias Luciana, de verdad. Vayan a comprarlo, vayan, ténganlo, recomiéndenlo, llévenlo. Y sobre todo creo que entre mujeres, como lo digo, o sea, creo que todas sabemos que es un tema que o sea, si no lo hemos vivido nos puede pasar. O sea, es algo a la que ninguna mujer esté exenta y creo que es bueno saber cómo acompañar incluso a las mujeres que nos rodean. Las conozcamos o no los conozcamos. Esta parte de la flor que justo pone Luciana, que creo que es la parte esperanzadora, es que pues entre mujeres entendemos que podemos ser parte de esto y tenemos que ayudar a las otras porque es parte de este amor que sentimos hacia nosotras y hacia lo que implica pues todo lo que sufrimos en colectivo. Entonces, gracias. ¿Dónde te podemos encontrar? Gracias Adri, de verdad, gracias por la invitación. @LucianaWeiner_, ahí ando. El libro está pues en todas librerías, plataformas, audiolibro, ebook, bueno, ya saben. Y bueno, yo soy Adriana Pineda y iniciamos este mes de marzo con entrevistas que tienen que ver con género y con los temas que tienen que tener las candidatas y los candidatos en agenda. No los excluyo, pero sí creo que es una buena coyuntura teniendo 2 candidatas a la presidencia de la República, pues tener que meter este tipo de temas.
Nos vemos. Hoy me pueden buscar en Twitter como La Mala C y en Instagram como Soy La Mala C. Quédate con nosotros aquí en Confianza con La Mala.